conservando no solo mis recuerdos, sino los recuerdos de muchos deportistas del softball de la ciudad de Medellín y de otros lugares de Colombia y el mundo, porque allí se han llevado a cabo eventos nacionales e internacionales. Y se han llevado a cabo eventos en las categorías femenina y masculina y en categorías desde juvenil hasta algo que se llama en el softball plus 60. Señores mayores, perdón, plus 50, señores mayores de 50 y 60 años que aún juegan softball en la ciudad de Medellín y en Colombia. Ese diamante es un monumento a la memoria. Pero más adelante, unos cuantos metros, hay otro monumento a la memoria. El monumento de Guillermo León Botero, un patinador que en la época de la violencia, por asuntos de carácter familiar, fue asesinado en el parque de Boston. Y como fue uno de los primeros representantes del desarrollo deportivo del patinaje en Medellín, la ciudad de Medellín, la Liga de Patinaje, elevó entonces una escultura en su nombre para que quedara allí por eterna memoria, mientras llega alguien y lo tumba, como pasó con el monumento de Gaddafi o el de Hussein en Irak. Allí en esos monumentos reposa nuestra memoria. Y todavía no había caído en cuenta de que estaba haciendo completa memoria, lo vi. Y más adelante, también unos cuantos metros, miré sobre la derecha y coincidencialmente mi esposa me dijo: ve, mira una monareta. Hace mucho tiempo yo no veía una monareta. Para los más jóvenes, la monareta es un modelo de bicicleta que apareció por allá aproximadamente a mediados o fines de los 70. Todavía no conocíamos las todoterreno. La monareta era una bicicleta de manubrios altos y de una varilla a la manera de espaldar, muy apropiada para las personas que, como yo, ayer la estaba evocando, sufrimos de problemas en la espalda y no podemos montar bicicleta inclinados hacia adelante. Entonces recordé también, no solo los años 70, la monareta de mi hermana, sino también la conversación de ayer con un colega acerca de el cuidado de la espalda montando bicicleta. Sin darme cuenta, mirando la monareta, me fijé por dónde andaba. Y en una placa decía Avenida Antonio Roldán Betancourt. Simultáneamente recordé que precisamente por esos contornos, por donde vi la placa, había caído también, víctima de un acto violento como fue una bomba, el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. Pero fíjense cómo los recuerdos se van amarrando y cómo la ciudad guarda nuestros recuerdos. No solo me acordé de Antonio Roldán como gobernador, me acordé que con el estallido de esa bomba, un estudiante de la Universidad de San Buenaventura que transitaba por ahí en ese momento también cayó muerto. Un estudiante de la Facultad de Psicología. Muy posiblemente ningún estudiante de psicología actual tiene ese dato. Pero los que estábamos en la universidad en ese entonces, todavía lo recordamos por el impacto que generó entre nosotros. Pero imagínense ustedes que ahí, avanzando sobre la avenida Antonio Roldán, va llegando uno a la carrera 70. Y no se imaginan ustedes lo que la asociación del recuerdo fue generando. En la carrera 70 tuve la oportunidad de abrazar yo a Antonio Roldán Betancourt en el primer semestre de 1989, el día que le ganamos al equipo Danubio de Uruguay 5-0. Los hinchas de Nacional salíamos a la calle pletóricos de felicidad y Antonio Roldán andaba mezclado entre toda esa marea humana en las 70 celebrando, aunque iba con sus guardaespaldas, pero no podían ser más de dos y tampoco podían hacer mayor cosa los guardaespaldas y nadie le hizo nada en ese momento a Antonio Roldán. 1989,
la carrera 70, la celebración de un título posteriormente al triunfo sobre el Danubio. 31 de mayo de 1989, es una fecha que no se nos olvida a los hinchas de Nacional, ni siquiera a las nuevas generaciones que no les tocó ver eso. Y claro, con ese recuerdo muchos otros recuerdos, recuerdos de muchos partidos, recuerdos de muchos jugadores, etc. Pero ahí en la carrera 70, en los bajos de la estación estadio, hay algo que muy pocos colombianos y muy pocos antioqueños recuerdan y tienen memoria. Con losa, un escultor o un artista dibujó unas siluetas, y esas siluetas, cuando por primera vez las observé con detenimiento, evocan la memoria de un futbolista colombiano glorioso de hace muchísimos años. Perteneció a la selección del Valle en los años 50. La selección del Valle era un equipo de fútbol aficionado que le ganó en el Estadio Pascual Guerrero nada más ni nada menos que al River Plate de Argentina, cuando era el equipo más poderoso de Sudamérica. Y esto lo digo por la evocación que hago y por lo que representa ese triunfo en la memoria colectiva del deporte. Esa persona formó parte del equipo nacional de Colombia que el Mundial de Chile de 1962 le empató 4-4 a la selección de la Unión Soviética. Y ese partido y ese resultado se convirtió, antes del empate de Colombia contra Alemania en el Mundial del 90, en el acontecimiento histórico más significativo del fútbol en Colombia, al lado de un triunfo contra Uruguay, la gran selección de Uruguay en 1951. Yo creo, y me disculpan la aparente arrogancia de este comentario, pero es muy posible que muy pocos de las personas aquí presentes recuerden eso. No forman parte de su biografía. Formará parte de mi biografía y de la biografía de otros tantos. Pero también hace parte de la memoria de nuestro país, que no es igual a decir la biografía de o la memoria de un individuo en particular. Allí en esas placas está la imagen de Delio Maravilla Gamboa, uno de los grandes futbolistas de Colombia, que no fue muy significativo en Medellín casualmente, fue muy significativo en Bogotá porque fue una de las figuras del fútbol colombiano en el equipo de los Millonarios, y luego pues al final de su carrera en el Deportes Tolima. Maravilla Gamboa fue de los grandes futbolistas, y ahí en los bajos de la estación estadio, en un contraste blanco-negro, aparece la silueta de Delio Maravilla Gamboa, y ahí me acordé entonces de él. Y ahí hay un objeto que representa una memoria de nuestro país, o que contiene una memoria. Y seguí avanzando y pasé por Carrefour, y miren el problema de la memoria y el olvido. Ahí donde está Carrefour quedaba una fábrica textil, y los que vivimos en Medellín en esos años recordamos que había una fábrica textil. Infortunadamente en este momento no me acuerdo cómo se llama. Fatelares, ya me acordé, quedaba Fatelares, y en Fatelares había una cancha de fútbol. Bueno, en esa cancha de fútbol jugué yo en los años a fines de los 70. Y sobre la izquierda, en la estación suramericana, en uno de esos bloques de cemento donde colocan afiches que anuncian eventos artísticos, me encuentro con que anuncian la presencia en Medellín de Janet, le decían en la radio La Inglesita, aquella que canta una canción que incluso las nuevas generaciones habrán escuchado, que dice: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Janet.
Y se presenta Janet y se presentan otras figuras de la canción legendaria de los años 60, que para nosotros los románticos de los 60, que no hemos dejado el romanticismo, nos molesta que hoy le digan música para planchar. La cultura se encarga de mantener vivo el recuerdo de lo que fue los 60. Y luego cuando paso por Colombia, aquí cerquita, no vi, pero sí recordé, porque los árboles no dejan ver, el monumento a la vida de uno de los más grandes escultores de la historia de Colombia, opacado, infortunadamente, por el efecto mediático de las obras de otro gran pintor que es y escultor que es Fernando Botero, el monumento a la vida. Y así sucesivamente, seguía avanzando y ya haciendo intencionalmente el ejercicio, me iba dando cuenta de lo que pasó hace poco con el Puente Colombia, del nuevo edificio que levantaron allí en el Puente Colombia, con Salamina, del edificio Coltejer que se veía a la distancia, y de las letras de Coltejer que no se ven a la distancia, y que nos hacen recordar el Medellín de los años 60 y 70. En todos esos lugares están los recuerdos de una colectividad, y son recuerdos porque son significativos, no solamente porque haya una disposición neuropsicológica que lo permita, sino porque son significativos para las personas y son significativos para las colectividades. Esta introducción la hago con el objeto de que nos vayamos metiendo en el tema del día de hoy. Las personas que me han precedido en estas conferencias han tenido la oportunidad de referirse a la memoria, a la luz de un marco de referencia muy valioso, muy significativo y muy consolidado en el campo científico a nivel mundial. Este humilde servidor de la patria no tiene nada que decir ni nada que objetar a esos planteamientos, aunque aquello a lo que me voy a referir no tiene que ver en modo alguno directamente con los planteamientos del doctor Francisco Lopera o de Henry Castillo. ¿Hay otro que me haya antecedido? Sí. Y Marcela Arana, que está aquí con nosotros. Es simplemente una mirada diferente desde otro ángulo, desde otro marco de referencia al fenómeno de la memoria. Durante mucho tiempo, la memoria se ha mantenido como objeto exclusivo de unas ciertas orientaciones, pero poco sabemos o sabíamos que el tema de la memoria fue abordado por un enfoque diferente desde la tercera década del siglo XX. Maurice Holbach viene a ser uno de aquellos precursores de los estudios de la memoria con énfasis psicosocial. Pero no pasa frecuentemente ni por los libros de introducción a la psicología, ni por algunos textos de historia de la psicología, incluso de la psicología social. Para entender lo que hoy nosotros, quienes nos ubicamos en un marco de referencia como el de la psicología social, necesitamos compartir con el auditorio una serie de elementos que esclarecen nuestro marco de referencia. Espero que no sobre, y si sobra, espero que no incomode, porque no sé quiénes conforman el auditorio, no sé cuántos cursos de psicología han visto o cuántos posgrados han tenido, ignoro de verdad de qué facultades proceden, qué asignaturas han visto y demás. Precisamente porque lo ignoro, voy a hacer entonces una ubicación de los marcos en los que se inscribe
la exposición que tengo para el día de hoy. ¿Con cuál? Nosotros lo llamamos el otro discurso, que entre otras cosas no es el único otro. Este otro discurso se inscribe en una convergencia entre lo que se llama construccionismo social y psicología colectiva. Y esto nos permite a nosotros ubicarnos primero en eso que vamos a entender como el discurso. Y lo vamos a entender como una práctica social, no solo como un conjunto de palabras, como una práctica social que simultáneamente tiene un carácter ideológico y una significación. Y esa ideología y significación propia de los discursos tienen efectos sobre la subjetividad personal y la subjetividad social. Cuando hablamos de subjetividad, no nos referimos a lo que está dentro del cuerpo. Es un concepto un poco más complejo, que se representa, entre otras nociones, como un sistema de significaciones y de sentidos producidos relacionalmente a partir de la articulación de emociones y simbolizaciones que llevamos a cabo los seres humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de sentidos y significados y de procesos y estados emocionales que se articulan. Los discursos tienen efectos sobre las subjetividades, pero a la vez todo discurso crea una ontología, es decir, una manera de entender la realidad, lo que nos lleva a decir y a admitir que no existe una única realidad, sino que tales realidades se configuran a partir de ciertos discursos que definen la naturaleza de esas realidades. Por eso entonces, a través de los discursos tenemos una manera de entender los hechos y también de entender las relaciones entre los hechos. Esa idea del discurso y estas ideas acerca de la relación entre memoria e identidad operan en un marco de referencia histórico. Algunos lo llaman modernidad tardía, como Anthony Giddens. Otros lo llaman como posmodernidad. Y hay otras denominaciones. No hay un acuerdo al respecto, pero pretendo de que en la medida de lo posible ustedes lo ubiquen con uno o con otro nombre. Este concepto encierra una gran cantidad de significados, pero vamos a señalar uno que otro aspecto particular pertinente a lo que estamos tratando. Y es el hecho de que a través de eso que se llama posmodernidad o modernidad tardía, se lleva a cabo una crítica al concepto de representación que perduró durante la modernidad y que se refiere al papel de la mente como reconstructora, para algunos casi fiel, si no fiel, de los objetos reales, de los objetos tangibles, de lo que configura el mundo óntico, aquello que es y existe per se. Esa crítica del concepto de representación lleva a la propuesta del concepto de construcción social, y una construcción que es llevada a cabo por el observador de la realidad que es observada. Dicho en otras palabras, las realidades dependen de las configuraciones que posea el observador. Y de esta
idea del papel del observador, pasamos a la idea de que la objetividad deviene de construcciones comunitarias con valores particulares. La objetividad es el producto del acuerdo y no necesariamente el reflejo o representación fiel de lo real sobre el pensamiento o de la aplicación de un método científico o una técnica validada. Nuestra idea de objetividad deviene de lo que una comunidad científica define como objetivo y objetividad y los patrones o rigores que son necesarios para que ella se constituya. Y esto encaja dentro de uno de esos marcos de referencia que les mencioné, que es el construccionismo social. Esta metateoría o perspectiva tiene unos supuestos básicos que nos van a ayudar a entender lo que vamos a decir sobre la memoria colectiva y sobre su relación con la identidad. El construccionismo social considera el conocimiento como un proceso psicosocial constructor de la realidad, que a la vez va a tener consecuencias sobre el comportamiento humano. Ese conocimiento como construcción tiene efectos sobre el comportamiento humano, pero el comportamiento humano también va teniendo efectos sobre la construcción de esos conocimientos. De tal manera entonces, de que el conocimiento no es una representación, sino producto de la actividad humana, y la actividad humana es la actividad entre las personas. La vieja idea de que un individuo solo aislado se acerca al objeto y captura al objeto por sus propiedades, y el objeto se deja capturar, y por ende ese individuo calca en su pensamiento las propiedades del objeto sin que intervenga para nada el lenguaje, es replanteado. Porque ese observador es portador de uno o más lenguajes, o de una o más formas de lenguaje. Por ende, todo observador es un observador que cuando observa, porta consigo el resultado de las observaciones de observadores anteriores. No es un observador ingenuo, limpio. Es un observador portador de imágenes, ideas, ideologías, valores, creencias, conocimientos de otros científicos, conceptos. Y de esa manera va participando de procesos sociales de construcción de conocimientos, y con los conocimientos de construcción de realidades, porque nos dirigimos con respecto a la realidad a partir de nuestros conocimientos de ella, no por lo que ella es en sí misma. En este marco de referencia, las palabras adquieren su significado dentro de lo que se considera juegos de lenguaje. Juegos de lenguaje que se hacen presentes en nuestras prácticas conversacionales, en nuestras formas de entendernos con el universo simbólico que el mundo nos presenta o que nosotros producimos en dicho mundo. Y esos significados, ¿sí?, se producen a partir de los sentidos que van adquiriendo, de los sentidos que adquieren en las prácticas conversacionales. Lo que nos lleva a decir que las palabras que utilizamos no son el reflejo exacto de las cosas, sino el modo como nosotros hemos convenido en referirnos a las cosas. Y en referirnos no solo por denominación, sino también por connotación. Y en referirnos por lo que sentimos frente a las cosas, lo que recordamos de las cosas, o lo que contienen las cosas para nosotros. Para nosotros también como colectivo. Por ende, los términos y los métodos para comprender el mundo y para comprendernos a nosotros mismos no están dados por los objetos. Son artefactos sociales, son productos de intercambios históricos, pero también son producto de la cultura. Hacemos uso del lenguaje como un artefacto y, me adelanto un poco,
Recordamos gracias al lenguaje como artefacto. Y lo que recordamos es producto del uso de esos artefactos. Pero no hay que desconocer el papel de la acción conjunta en la conformación, en la creación de esos artefactos. Ellos no son el producto de un individuo aislado, ni cada individuo crea sus propias palabras o su propio lenguaje. Por lo tanto, cada individuo no piensa a su manera y distinto de los demás, como ilusoriamente se dice en algunos corredores universitarios. Y entonces, ¿qué queremos decir con esa construcción de la realidad? Lo que queremos decir es que esa realidad se construye sobre la base de significados. Y esos significados tienen como soporte y como relevancia a la vez la vida cotidiana y la participación de nosotros en ese mundo. Por lo tanto, y vamos a ver, y esto lo estoy diciendo para que tengamos en cuenta esto al momento de hablar de la identidad y los recuerdos. ¿Sí? Nosotros no somos ni solamente estamos en el mundo, sino que participamos activamente de él, lo creamos y lo recreamos. Y es nuestra participación en el mundo lo que hace necesario la memoria, porque nuestra participación en el mundo perdería horizonte sin que compartiéramos una memoria con nosotros. Por lo tanto, pensamos en el ser humano como un ser propositivo y autodeterminante, no como un ser cargado de esencias inmutables que perduran por toda la vida. Y en ese sentido, en este marco, la interpretación es el dispositivo relacional fundamental de nuestra existencia y nuestra participación en el mundo. Y esto nos está llevando entonces a reforzar la idea de que somos sujetos de la interpretación, pero también productores de interpretación. Y por lo tanto nuestros actos, como el recordar, son actos de interpretación, como vamos a ver. Si la interpretación tiene un carácter relacional, y es en las relaciones en las que recordamos, por lo tanto, el recuerdo tiene como marco la intersubjetividad. Esto significa, entre uno de los tantos significados, que las personas actuamos en función de otras, con relación a contextos, a significados y a producciones sociales. Entender la intersubjetividad implica entender que nosotros nos realizamos en el entre, no en el en. Porque nadie se produce a sí mismo, solo y por su propia condición, sino precisamente en el entre, en la relación con nosotros, donde habitan los significados, donde habita lo colectivo, o donde se produce lo colectivo. Allí, la acción social, y debemos entender que el recuerdo es una acción social, tiene sentido en marcos sociales y es inseparable de la producción de efectos que tenga esa acción social. Y allí entendamos también lo que el recuerdo por los efectos que posee, siendo uno de sus posibles efectos el mantenimiento y la recreación de la identidad. Precisemos algunas ideas sobre la identidad. Para tratar de entender de qué manera la identidad está vinculada y soportada en procesos de recuerdo, en procesos de memoria personal y colectiva, identifiquemos algunas cuestiones. Desde nuestro punto de vista, la identidad
tanto la personal como la colectiva, se forma en procesos sociales, no fuera de ellos. Y es mantenida y modificada por las relaciones sociales. Los procesos sociales se determinan por las estructuras sociales. Los procesos reaccionan sobre la estructura social manteniéndola, pero también modificándola o reformándola. Las estructuras sociales devienen producto de procesos sociales. Y podemos ubicar a la memoria como uno de los tantos procesos sociales compartidos entre sujetos actores de ciertas colectividades o de determinadas colectividades. Pero en esas estructuras sociales generan tipos de identidades históricas. Podríamos hablar, forzando las palabras, forzando las ideas, podríamos hablar de los cincuenteros o de los sesenteros, o podríamos hablar de los ochenteros, o podríamos hablar de los del nuevo milenio. Podríamos hablar de los argentinos o de los ecuatorianos. Podríamos hablar de los argentinos de la época de la dictadura. Podríamos hablar de los españoles de la época de la dictadura de Franco, o de los españoles de la postdictadura. Y de una forma de ser argentino, de una forma de ser colombiano, en momentos históricos distintos. Podemos hablar de los colombianos con sello de ruralidad, es decir, rurales, campesinos. Y no es sino que identifiquemos algunos rasgos para indicar que allí hay una subjetividad y una identidad campesina, solamente identificando algunos rasgos, porque eso hacemos abstracción. Por ende, la identidad surge de esa dialéctica entre individuo y sociedad. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta para ir entendiendo la idea de una identidad colectiva, y es que la constitución de una sociedad incluye la idea que tiene la sociedad sobre sí misma. Piensen nomás en cómo se perciben a sí mismos los bonaerenses, en cómo se perciben a sí mismos los antioqueños, en cómo se perciben a sí mismos los boyacenses, o en cómo se perciben a sí mismos los costeños, pero también cómo se perciben a sí mismos los colombianos, es decir, qué identidad nos damos. Y ello se articula con una serie de emblemas que creamos, necesitamos crear, para tenerlos como marcos que no dejen que se diluya nuestros referentes de identidad. Aquí tenemos un emblema, el emblema que representa al fundador de la universidad, y el nombre del fundador de nuestra universidad lo porta este auditorio y lo porta la biblioteca, y hay un busto de él en la otra sede, un emblema que a la vez garantiza una memoria. Todo el que llegue a la Universidad de San Buenaventura y no forme parte de su comunidad y le digan que suba al tercer piso al auditorio Fray Arturo Calle Restrepo, o que entre a la biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo, podrá o no preguntarse: ¿y quién es este señor? ¿Qué curita fue ese? Y solo algunas personas saben que por allá, mediando o finalizando los años 60, él, con una mano de muchachos inquietos en ese momento, interesados por el conocimiento de la vida familiar, fundó el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, que luego dio lugar a la Facultad de Sociología y que significó la apertura de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, no en Colombia, porque ya ella data de muchos años atrás. Pero también ustedes ven retratos y fotografías sobre los costados que guardan la memoria de una actividad que llevó a cabo en la Universidad de San Buenaventura en Guapi, y quedan allí mientras se mantienen para la memoria y para que lo conozcan todos los que entren a este auditorio.
son emblemas. Y emblemas hay por todo lado. Los percibimos, pero no nos damos cuenta que son emblemas y que son emblemas que son portadores de recuerdos y de memoria para todos aquellos que de una u otra manera tuvieron que ver con ellos o con lo que ellos significan. La identidad entonces será entendida como producto de factores externos o de factores biológicos, pero esa idea es cuestionada en la medida en que esos factores externos o factores biológicos son reconsiderados para concebir más bien que es producto relacional y que se produce sobre la base de una negociación que también se hace necesaria toda vez de que lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y entre nosotros es la diferencia y la conflictividad de la vida cotidiana. Y sobre la base de la diferencia entonces se instituye la identidad. Pero la identidad necesita de unos componentes, o necesita, digamos más bien, de unos procesos que ayudan a configurarla y que se definen con ciertas categorías. La identidad necesita asegurarse su continuidad y su estabilidad. Pero ¿cómo o entre qué otros recursos la identidad asegura su estabilidad y su continuidad? A través de la memoria. Como decía un autor que he estado leyendo, Pablo Fernández Pristrier, el mundo contemporáneo se satura tanto de información y avanza tan rápidamente que las experiencias adquieren una velocidad que no permite que las retengamos, y por ende que la información asociada a esa experiencia se vaya acumulando y presionando de tal modo que cierta información va siendo sustituida por otra. Pero en la actividad diaria no pongo en cuestión la capacidad receptiva del cerebro o de algún otro dispositivo. Estamos haciendo referencia a la vida cotidiana. Y lo que hacemos para ello es valernos de lo que muchos de ustedes están haciendo en este momento, que hemos hecho a través de la historia: escribir. Pero no solo escribimos para recordar, también la humanidad ha acudido, y mencioné hace un momentico las esculturas y otros, ha acudido a la expresión artística para recordar. Hay muchas obras de arte pictórico, incluso las inscripciones en piedra que los seres humanos han hecho para no olvidar. Recuerdo el cuadro de, creo que es Lacroix, me disculpan los que saben más que yo sobre eso, pero me puedo confundir, de la Libertad, representando la Revolución Francesa o la coronación de Napoleón, o uno de los cuadros más recordados y mencionados, el Guernica de Picasso, que da cuenta de lo que sucedió en un pequeño villorrio al norte de España, en donde los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo si primero o Segunda Guerra Mundial, problemas también de la memoria, ensayaron las bombas aéreas contra esa población, preparándose para lo que sería la futura guerra. Y Picasso lo expresó a través de su técnica en un cuadro inmortal, y allí queda consignado un recuerdo, y un recuerdo dramático. O muchos de ustedes también recordarán El pájaro de la Plaza San Antonio, obra realizada por el maestro Fernando Botero, que en la época de la violencia fue sacudido por un estruendo, por una granada o un
taco de dinamita o algún otro artefacto de estos. Y que no obstante quedó allí en el parque para que recordáramos siempre qué había pasado en Medellín en los años 80. Ya no es el pájaro original, ya es el efecto de la violencia, para que no la olvidemos. Bien, voy a cerrar con un concepto sobre identidad para que vayamos a la identidad personal, a la identidad social y luego a la memoria. Voy a leer textualmente. Es un texto de Gilberto Jiménez, un investigador mexicano, quien propone esta idea. La identidad es la autopercepción de un nosotros relativamente homogéneo, aclaro que se refiere a la identidad social, de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición a los otros, con base en atributos, marcas, incluyen las del cuerpo, o rasgos distintivos, subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la mismidad identitaria. Aparte de la continuidad, también el concepto de mismidad aparece como categorías que nos ayudan a entender. No solamente necesitamos sentirnos el mismo, sino que también necesitamos sentirnos que hemos continuado y continuaremos. Pero eso es posible en la medida en que tengamos una memoria autobiográfica. Y cuando me voy a referir a la memoria autobiográfica, me estoy refiriendo a la memoria autobiográfica en condiciones normales, porque también ella sufre ante la presencia o emergencia de factores externos que la pueden alterar o la pueden afectar. Es decir, que perdamos la memoria y no recordamos quiénes seamos, caso en el cual será la clínica la que se ocupa de intervenir sobre ello. Sinteticemos unas ideas de la identidad personal y la identidad social, entonces, para que pasemos a esas claves de la memoria. Recuerden ustedes que, según lo que estamos planteando, no podemos decir que son dos cosas distintas, separadas, aisladas. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de construcciones conceptuales con las que entendemos cosas o procesos. La identidad personal o la identidad social no es una cosa que uno ve. Son conceptos teóricos con los que entendemos muchos de los procesos o experiencias que vivimos, personal o colectivamente. La identidad personal se caracteriza por su singularidad, pero también por su unicidad, por su exclusividad y por una continuidad en el tiempo. Pero esa continuidad en el tiempo es dada y es posible, y lo trataré un poquito más adelante, porque tenemos la posibilidad de narrarnos, y al narrarnos, recordarnos, y nosotros nos mantenemos narrándonos y narrándole a otros, no solo quiénes somos, sino quiénes hemos sido y quiénes vamos siendo, porque nosotros no solo somos, sino que vamos siendo. Ese acto de narrarnos nos permite a nosotros mantenernos, y mantenernos para nosotros y ante nosotros. Como decía hace un momentico, la identidad personal también tiene una continuidad en el tiempo, pero aquí la temporalidad cumple una función fundamental, porque ella reproduce la tensión entre lo igual y lo diferente. A través de nuestra noción de temporalidad y de nuestra temporalidad, podemos decir, podemos narrar para otros y para nosotros en qué medida hemos vivido experiencias como la de otros o como las de otros, y en qué medida hemos vivido experiencias diferentes a las de otros. Y esto acontece en escenarios conversacionales.
a los cuales me referiré en un momentito. Por lo tanto, nos sabemos la misma persona que fuimos en el pasado, pero al tiempo nos reconocemos como cambiadas y diferentes. Sí, somos los mismos en el cambio. Cualquiera de nosotros al mirarse al espejo lo puede descubrir, pero cualquiera de nosotros que haga un acto de reflexividad podrá decirse: tales experiencias me han servido para yo no ser como fui en algún otro momento. Porque nosotros cada vez vamos siendo de nuevo y fuimos. Cada vez somos futuro, presente y pasado. Y cada vez nos narramos futuro, presente y pasado. Cada uno de nosotros construimos nuestro pasado desde ahora. Nuestro pasado en ese futuro que viene. Lo diseñamos. Hacemos memoria hoy para el mañana. Y lo hacemos a través de nuestras narraciones y lo hacemos a través de nuestros actos. En el momento en que esas fotos fueron tomadas, era un presente. Un presente que estaba diseñando un pasado para el futuro. Es decir, momentos después recordaremos esto. Y en la medida en que lo podamos recordar, podremos saber quiénes somos y quiénes hemos sido. Es decir, qué identidad poseemos. Por su parte, la identidad social se refiere a la pluralidad del grupo o comunidad, aquella que es compartida, aquella que es creada entre nosotros a través de distintos artefactos, como hemos dicho, siendo el lenguaje uno de ellos, pero siendo las obras también, los objetos, los pocillos que tenemos en la casa, las cobijas con que nos cubrimos, así tengan algunos rotos, los zapatos viejos, como la poesía del Tuerto López. Los invito a que averigüen por el Tuerto López o Luis Carlos López. Como no me aprendí la poesía, me acuerdo de una frasecita que dice te quiero más que mis zapatos viejos. Y esos zapatos viejos han caminado sobre mucho asfalto, mucha tierra, muchas montañas o mucho pantano, y guardan historias e historias e historias. La idea de identidad social remite entonces a la experiencia de nosotros, pero también a los vínculos, o como decimos en un lenguaje más contemporáneo, a las redes. Entonces ya, aunque hemos ido vinculando nuestra exposición sobre la identidad con la memoria, vamos a detenernos un poquitico entonces también en ella. Y digo un poquitico porque esto es muy amplio. Adelanto. En la biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, en la biblioteca de la UPB, tal vez en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, no estoy seguro, pero por tratarse de una gran biblioteca es posible que allí también esté. Y no sé en qué otras bibliotecas pueden ustedes identificar un libro de Félix Vázquez Sisto que se llama La memoria como acción social. Adelanto eso por si se me olvida al finalizar mi exposición. Y es una muy buena presentación de lo que significaría la memoria en ese marco de referencia. Juan Carlos Revillas, un investigador español, elaboró un texto a partir de su trabajo doctoral que se llama Los anclajes de la identidad, y él se detiene en uno de ellos que yo recupero. Paso por alto los otros en este momento para no redundar tanto en el tema de la identidad, y uno de ellos es la autoconciencia y la memoria. Las ideas que sigo acá son de otra manera o expresadas por mí, pero tienen como base los planteamientos de Juan Carlos Revillas. Él entiende la autoconciencia como la capacidad de verse y pensarse a uno mismo como sujeto entre otros sujetos. Por lo tanto, como la posibilidad de diferenciarse.
y asimilarse, porque no solo somos diferencias, también somos prójimos, próximos. También estamos con los otros y entre los otros. Y esa autoconciencia viene a ser entendida simultáneamente como un sentimiento de continuidad biográfica en el tiempo y el espacio. Esa continuidad biográfica es a la que nos referimos cuando hacemos uso de nuestra memoria y nos damos cuenta que, por ejemplo, entre 1958 y 2011 yo he tenido existencia, y he tenido existencia para mis padres, y he tenido existencia para mis hermanos, y he tenido existencia para mis amigos, para mis profesores, para mis discípulos y para mucha más gente, incluso para aquel que alguna vez me golpeó jugando fútbol, me privó, me hizo perder el conocimiento, me hizo perder parte de mi memoria y me generó alguna lesión que todavía me afecta. Para él también debía haber sido significativo en algún momento, por algo me perdió. Ni siquiera pude saber quién fue porque se borró de mi memoria. En mi sentimiento de continuidad biográfica, ese vacío quedará por siempre. Bueno, al igual que otros hechos que me habrán ocurrido. Pero nosotros no solamente o no reductiblemente podemos decir que tenemos o portamos una identidad, sino que también la gestionamos. Es decir, hacemos todo lo necesario para que ella no se nos pierda, no se nos embolate, para mantenerla, y la necesitamos mantener para garantizar la diferencia y la proximidad. Por eso, para gestionarla, convertimos información acumulada de la experiencia en narraciones, o en obras, o en objetos. Eso implica también seleccionar la información y seleccionar los objetos. Voy a permitirme para ustedes señalar algunos objetos que forman parte no solo de mi memoria personal, sino de una memoria colectiva de la que yo formo parte. Voy a interrumpir por un momentico esto y paso a mostrar unas imágenes. ¿Puedo hacerlo para salir acá? Sí. Ese billete de peso que ustedes ven ahí data de 1953. ¿Cuántas personas hay en nuestro medio que guardan billetes viejos? Muchas. ¿Y cuánta historia no habrá en esos billetes? En el que se encuentran hacia un lado una imagen de una escultura de Simón Bolívar y al otro lado una imagen de Francisco de Paula Santander. Y hay otros billetes de peso y otros billetes de otras cosas y otros objetos en donde nosotros, como síntesis histórica, estamos representados. Voy solamente a mostrar y no voy a decir nada por un momento. Yo dije que no iba a decir nada. Esto es un cofre. ¿Y en cuántas casas no tenemos cofres? ¿Y en cuántos cofres no habrán recuerdos que mantenemos? También tengo que decir, esta es una carta del año 78 que yo le escribí a mi mamá un año después de haberme venido a estudiar a Medellín.
Gracias. Esta es una carta de mi hermano de 1977, también a mi mamá, María Francisca Gaviria de Patiño, todavía la reconocíamos con el D. Esta es una carta de mi hermana en octubre del 77. Así me saludaba: querido cabezón. Esta es una carta de mi papá a mi hermano, directo y concreto, sin saludo: Hernán, cuando te llamé por teléfono te ordené mandarme la tarjeta para tal cosa. Ahí están reflejados muchos padres, ¿cierto? El Medellín de 1955, la primera vez que quedó campeón en Medellín. Esto representa mucho para los hinchas del Medellín, para mi papá en particular. Y aquí está la figura más representativa del Medellín, dicen algunos, el mejor jugador del Medellín todos los tiempos, José Manuel El Charro Moreno. El glorioso Atlético Nacional, con una de las grandes figuras del fútbol colombiano, portero de la Selección Colombia en Chile 62, el Caimán Sánchez. Él solo representa mucho de la historia del fútbol en Colombia. Bueno, y hay otras grandes figuras que no voy a pasar a mencionar. El mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, no lo veo, no lo encuentro, Humberto Turrón Álvarez, Ulises Terra, etc. Muchos de ustedes no oyeron hablar de esto, pero en mi familia, y me he dado cuenta que en amigos de otras generaciones, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conozcan al profesor Stefano Vinacchia, que trabajó con nosotros. Alguna vez hablé con él sobre este libro, porque este libro es de unas historias narradas en Italia, y en este libro hay una historia que fue llevada a la pantalla en dibujos animados. Aquí en el libro se llama De los Apeninos a los Andes, pero se refiere, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, de un niño que se viene desde Italia hasta la Argentina a buscar a la mamá que se le perdió. Marco. Bueno, está contada en este libro de un escritor italiano llamado Edmundo de Amicis, y el libro se llama Corazón. Ese libro es simbólico de mi familia, mi mamá nos lo leía y luego nosotros lo leíamos. Y ese libro todavía lo guardamos por todo lo que representó en nuestra infancia. No sé si algunos conocieron esto. Sé que algunos sí, no sé otros. O este. Esta es una vitrina en la que mi mamá tiene a una virgen, la Virgen de la Esperanza Macarena de España. Pedro Pablo, ¿lo identifica? Uno de los mejores boleristas en la historia de la cancionística latinoamericana, y todos los recuerdos que porta él, Leo Marini. Ustedes saben que existen las viejotecas. Ustedes tendrán su viejoteca dentro de unos años, posiblemente. Hoy no es viejoteca, pero la tendrán. Y yo pertenezco a una viejoteca que se llama Club de la Sonora Matancera. Y ustedes se darán cuenta que allá no hay ningún pipiolo, ningún jovencito. Yo soy el menor y tengo 52 años. De ahí para adelante, sumen años de las personas que allí concurrimos. El anacobero Daniel Santos, símbolo de la bacanería de los bacanes de Medellín de los años 50. No digo más de él, porque esto es un auditorio para hablar de lo académico. El que era el carro familiar ya es un solo recuerdo, porque ya no es de nosotros. Otra de las grandes obras de nuestra infancia leída por nuestra madre, El Juramento de Lagardère, llevado al cine en México con la actuación estelar de Jorge Negrete, en blanco y negro.
Este billete de 1000 circuló poco. Yo creo que lo conozcan, no existen muchos. De 100, este también de peso, de 200. Quiero mostrar aquí algo, una contraseña del tranvía municipal de Medellín, cuando había tranvía. Lo conserva un pariente mío. Y no sé cuántos de nosotros recuerdan las fotos que nos tomaban cuando pasábamos por el Club Unión en Junín, que era típico hacerse tomar la foto allí al frente de él. Esta es la abuela política de mi papá y esta es su tarjeta de identidad postal, es decir, equivalente hoy a la cédula, en cartulina. Los sellos que tiene no son sellos de aduana, no, ni del gas, porque nunca salió al exterior. San Luis Gonzaga lo tiene mi mamá desde que está pequeñita. Mi mamá. Una mesa de bronce muy significativa, pero es más significativa esta. La mesa. Esa mesa carga con recuerdos impresionantes. Desde que mi mamá era soltera. Y le hace recordar a su mamá. Su mamá está ahí en esa mesa. Y las enseñanzas de su mamá, que fueron los de la literatura, que fueron también nuestras enseñanzas. Bueno, no sé qué más mostrarles. Ya, lo demás es... una de las grandes aficiones, me disculpan los antitaurófilos, tienen todo derecho a hacerlo. ¿Sí? Etcétera. Mis recuerdos de Cuba, de La Habana, etcétera. Bueno. El gran Tito Rodríguez, Lotería de la Beneficencia del Huila, de 1933. Todos ellos son recuerdos, son objetos y son recuerdos, que portan recuerdos y que la cultura se encarga de mantenerlos. No es una práctica exclusivamente mía. Permiso. Es una práctica nuestra, que cobra sentido entre quienes nos sentimos vinculados por esos objetos. Muy bien. Y todo lo que ustedes han escuchado ahí mientras pasaba eso son narraciones que se reiteran cada vez que esto se exhibe. He de contarles a ustedes aquí en secreto que esas imágenes fueron recuperadas por mí y por mi hijo para hacer una especie de película de la historia familiar, para que quedara por siempre guardado entre todos los miembros de mi familia. Y he sabido que no hemos sido los únicos que hemos hecho eso. He sabido de familias que también han hecho cuestiones similares para mantener vivo el recuerdo de la familia. Bien. En las autonarraciones se consignan los significados más importantes de la identidad, tanto de la identidad personal como de la identidad social. Y esas autonarraciones forman parte de la historia autobiográfica que hacemos nosotros y que lo hacemos para ser conscientes de lo que nosotros somos. Voy a citar un texto de Revillas que dice así: cada uno de nosotros es una narración singular que se construye continua e inconscientemente a través de y en nosotros, a través de nuestras percepciones, nuestros sentimientos. Lo que sigue entre paréntesis y cursiva es escrito por mí, no es de Revillas, y lo desresponsabilizo de ello. Nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, finalmente, nuestros recuerdos son nuestros pensamientos.
nuestras acciones y en el mismo grado nuestro discurso, nuestras narraciones habladas. El individuo necesita esa narración, una narración interior continua para mantener su identidad, su yo. Lo plantea Sachs, que he citado por Levinas. Y con respecto a la memoria colectiva, debemos decir que se entiende como formas de conciencia del pasado compartidas, y habría que añadir, creadas por un grupo social en el presente. Toda memoria es presente, no es pasado. Se refiere a lo que ocurrió, pero acontece hoy. Como dicen unos colegas de otra orientación teórica, en el aquí y en el ahora. Reproducir o mantener la cultura compartida es posible a partir de la acción de la memoria individual y colectiva. Solo en el marco de la cultura podemos contar con identidades personales y colectivas. No podemos escapar a ello. Y hay un punto clave de la memoria colectiva que todos vivimos, y voy a poner un pequeñito ejemplo ahora, y es el de las conversaciones. Las conversaciones se constituyen en espacios que generan recuerdos compartidos, capaces de transformar en un discurso social del grupo. Las conversaciones van configurándose como discursos sociales de los grupos. Los grupos definen no solo modos de conversar, sino sobre qué conversar. Cada vez que yo me encuentro con los egresados del Colegio de Bachillerato Mixto Municipal El Castillo de Barrancabermeja, egresados de 1975, hablamos de lo mismo. Y eso sucede una vez al año o una vez cada 2 años. Pero necesitamos hablarlo para saber quiénes hemos sido. Esas conversaciones tienen lugar en el presente de manera selectiva, en ciertos lugares que a la vez se vuelven significativos. Y culmino esto para pasar a un relato o una conversación de una entrevista para una investigación. Las fechas, los lugares, los objetos, los mitos, los ritos, la misma religión. Recuerden ustedes las enseñanzas de historia sagrada, que ya no es tan intensiva como cuando yo era niño. O la organización, son lugares simbólicos de la memoria. En tal medida constituyen espacios para la reproducción o mantenimiento o construcción de la identidad. La memoria colectiva, como narración, permite reproducir entonces ciertas formas de identidad, ciertas claves de la identidad, y también producir nuevas formas de identidad o recrearlas. Voy a pasar entonces a leer un segmento, aproximadamente de una página, de una conversación de unos jóvenes rockeros. Espero que alcancen a ver de la mejor manera aquí. Esto fue en el 2006, como ustedes pueden ver. El entrevistador dice: bueno, ¿y cómo está ahora el metal en cuanto a bandas? Y dice: vea, en Medellín hay mucha banda, pero lo que pasa es que lo están tomando como una moda. O sea, casi todas las bandas que están saliendo son casi todas precisamente por la moda. O sea que el estilo del metal que todo el mundo está escuchando, por eso ahora está saliendo mucha banda de dark metal, de góticos. Lo que pasa es que esa es como la moda ahora, porque ese es el tipo de metal que es así, oscuro y poético. Entonces el entrevistado dice: eso es, para el que no sabe, se vista de negro y lo puede escuchar fácilmente. Dice la persona: y vos ves a las viejas con faldita, todas vampirescas. Lo que a mí me parece, aunque claro, uno no puede generalizar, pero me parece que es por moda, como por seguir a las masas, pues. Entrevistado 3 interviene. Mire pues, interviene el 1, entonces el 2 se plega en la conversación y el 3 dice: como también estuvo de moda el power y eso.
La conversación va evocando, va viviendo lo actual también a la luz del pasado. Y entonces vuelve el 2, sí. Aunque claro, eso pasó un poquito. Por ejemplo, hace un año el que estuvo de moda era el heavy. Pues el de ahora, pues con muchas cosas de música clásica y la métrica con cosas medievales. Eso fue hasta hace poquito. Ahora lo que está pasando es, y interrumpe el 3, lo que está pasando es lo mismo que pasa con la música normal, como el vallenato. Llegan y dicen, vamos a hacer una mezcla de vallenato con merengue. Eso. La conversación produjo un ambiente y esa conversación es una conversación relativamente similar en grupos como ese. Pero no solo grupos como ese. Nosotros investigamos con metaleros, con punqueros, con hopper y con góticos y el patrón conversacional es similar. La narración se estructura de una manera similar entre ellos cuando se hacen entrevistas grupales. O comparar para recordar. Hay una banda, Athanator, ¿no? Y dicen 3, sí, Athanator, dicen 2. A ver, la banda es buena, sino que, dicen 3, a mí me gusta, dice 1, a mí no me gusta. Dice 2, la banda es buena, sino que, a ver, hermano, la banda tiene mucho tiempo, a mí me gustaba cuando tenía el otro baterista. Hay una cosa que no mencioné, pasé por alto, me disculpo ante el auditorio, y es el papel que tienen las emociones en el proceso del recuerdo, porque se recuerda emocionalmente. Tal vez ustedes lo vieron cuando señalaba las cartas y las fotos familiares y demás. Dice 1, a mí me gustaba cuando tenía el otro baterista, y brinca 4 y dice, en realidad la banda no es buena para tener tanto tiempo, los manes deberían de ser más fuertes. Esa es la vaina que no se le siente como la madurez. El recuerdo es el que está presente cuando está analizando el mismo presente. Y entonces dice por acá esto, bueno, y por fuera de Medellín, de otras ciudades. 3 dice, Unterfleet, y dice 1, Unterfleet, ellos están en California en este momento. Entonces dice el entrevistador, sí, y el entrevistador, sí, les está yendo muy bien. Por ejemplo, no sé leer esta palabra, Skyletuleimeiter, es la fusión de 2 bandas. Pues una banda nueva, pero tiene trayectoria. Y 3 dice, ¿cómo es que se llama esta banda, Eddie, que estuvo tocando en Symphony en Inglaterra? Eddie Maker, esa banda es de Cali. Y dice 2, parce, no, es una banda que gira con las mejores bandas del mundo, es brutal. Uno la escucha y tiene el nivel, pues así, europeo. A través de las conversaciones se van produciendo recuerdos. Y nos vamos ayudando a recordar, pero también nos vamos ayudando a significar. Nos vamos ayudando a mantener. Hay un principio básico del buen metalero. Primero, no dejar de reconocer al vieja guardia, que es el portador de la historia. Y segundo, aprender de él y toda la historia del metal para ser un metalero reconocido. El que no sabe de la historia del metal no tiene reconocimiento. Pero algo también similar sucede en la salsa. Los salseros evalúan a aquellos que dicen que les gusta la salsa, que son salseros, y los evalúan preguntándoles por historia de la salsa. Y los matancerómanos y matancerólogos también hacen lo mismo con aquellos que se dicen matancerómanos. Les preguntan por los cantantes y bueno, y por otra cantidad de cuestiones, porque recordar también es una exigencia, y por eso cada recordar de manera conversacional o a través de todos los artefactos que la cultura hace va haciendo que nosotros no perdamos de vista lo que hemos sido. Me detengo en este momento, les agradezco mucho y pasaré a escuchar algunas inquietudes si el tiempo lo da. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos ahora al espacio de preguntas. Igual también abrimos este espacio para los compañeros de otras universidades del país que están conectados. Bueno, mi pregunta es por la importancia. ¿Qué importancia tiene la construcción de identidad? Yo pienso, por ejemplo, en el proceso de psicoterapia, podría haber también como un proceso de construcción de una historia personal, pero me gustaría saber por qué eso es tan importante.
Usted ve, no le... Yo... Excúseme. Usted estudia psicología. Sí. Le parecería bien, y lo invito a que me diga su hipótesis. ¿Qué cree usted? Es que sí he leído bastante alrededor de eso, pues, de la psicoterapia como un camino pues para construir la propia historia. Y pienso que es que tiene que ver también con el sentirse escuchado por otro, pues, y que otro escucha la historia de uno y que hay una comprensión de otra persona acerca de lo que le pasa a uno. Pero en realidad pues no tengo pues como las bases suficientes para pensar ese asunto. Bien, gracias. Quería escucharte porque presumo que en el caso tuyo, como en el de muchos otros casos, toda pregunta que hacemos en espacios de esta naturaleza tiene tras de sí, creo que así se dice, una hipótesis. Mira, como yo no soy psicólogo y mucho menos psicoterapeuta, no te lo puedo responder de esa manera. Es un espacio que respeto y lo dejo a mis colegas. Me asumo la libertad de hablar de psicología con mis amigos psicólogos por lo que he estudiado y he aprendido con ellos de psicología, pero de ahí dar el paso a psicoterapia nunca lo hago. Por lo que yo puedo responder a esa provocación, no te sabría responder, porque es algo así como tocar el vacío, aunque el vacío también forma parte de los recuerdos, o en los vacíos se producen cosas de recuerdos, como los terrenos baldíos. Y digo que no te lo sé responder porque es como si yo me imaginara qué tal que no tuviera identidad, o qué tal que no tuviéramos identidad, cómo nos tratábamos, qué podríamos hacer entre nos. Entonces, no sé si es un asunto de tautología, ¿sí? El pensar, ¿qué seríamos sin identidad? Porque casi que se puede decir, hemos valorado tanto la identidad que difícilmente nos preguntamos qué seríamos sin identidad. Yo me atrevo a decir que sin identidad no podríamos hablar de nosotros mismos ni producir relaciones con nosotros, porque no sabríamos sobre qué producirlas. Porque si el otro no escucha de mí quién he sido yo, qué me gusta, qué prácticas llevo a cabo, qué recuerdos tengo, no podemos crear entre el otro y yo, o entre los otros y yo, una comunidad, porque no podríamos establecer qué nos es común y qué no nos es común, y no podríamos generar planes de acción conjunta, ni podríamos diferenciarnos para ocupar o llevar a cabo acciones diferentes. Es algo así como que se perdería nuestra socialidad, fundamento de nuestra existencia. Es la hipótesis mía, ¿sí? Paralela a la hipótesis tuya, porque debes entender que respuesta definitiva no hay, ¿cierto? Pero es mi planteamiento. De pronto, si alguien que domine más el campo de la psicoterapia puede añadir en esa dimensión, estaría mejor. Bien. Buenos días. Buenos días, sí. En Chile 62, Colombia empató 4-4 con la Unión Soviética, el gol olímpico de Marcus Kohl. Para ser tan joven está bien informado. Las iniciales de con Colombia casi perdemos SSP de la Unión Soviética. En el 89 se dio el empate, bueno, la victoria de Nacional en la Copa Libertadores, 31 de mayo, y previamente fue el 6-0 ante el Danubio, los 4 goles de Usuriaga, el gol de Alexis García y el gol de León Villa. En 2002, Medellín ganó luego de 25 años el título, porque hago referencia a esos aspectos. No soy hincha de Medellín, no soy hincha de Nacional y no había nacido en el 62, y siempre se hace referencia al tema de lo emotivo para la evocación. Si no es lo emotivo, si no es esa parte límbica lo que remite al recuerdo de esos sucesos, porque generalmente es lo que se suele indicar, que el recuerdo que más se evoca es aquel que está ligado con lo emotivo. Entonces, ¿qué elementos llevan para que esa memoria se transgreda y no esté ligada necesariamente a la parte emotiva?
no logré entenderte bien la última parte. A ver, ¿qué es lo que lleva a qué? En esa generación de la memoria, en esa evocación. En el caso de la historia personal, como cité, no soy hincha de Nacional, Sí. recuerdo cosas de Nacional, no soy hincha de Medellín, no, recuerdo cosas de Medellín. No nací en el 62, pero sé cosas del 62. Si no es la parte emotiva que no estuvo ligada a mi historia personal en haber Ya. presenciado esos eventos o en haber ligado emotivamente esos recuerdos, ¿cuáles aspectos influyen para esa evocación? En el caso tuyo no lo sé. Tendría que escucharte, tendría que escarbar en tu historia personal y en tu sistema de relaciones. ¿Sí? Por eso no te puedo dar la respuesta. Te puedo decir que llegaría a una respuesta si tengo la oportunidad de conversar contigo. Y saber conversar contigo en el sentido de saber preguntarte lo necesario para poder resolver ese enigma. Pero también puedo aventurar la idea de que no vives solo. Vives en un mundo en el que fluyen informaciones y la información fluye no para garantizar tu memoria personal, sino también para garantizar que nosotros no perdamos de vista esos hechos históricos como memoria nuestra. Debe haber alguna razón particular para poder entender la particularidad de tu recuerdo no cargado de emociones por hechos vividos. ¿De acuerdo? Debe haber algo, pero no lo puedo aventurar sin decirlo. Me convertiría en una especie de mago, pitonizo o adivinador. Y yo, por mi formación investigativa, trato de no hacerlo. Por eso, la segunda vez que digo, tengo una hipótesis. ¿Sí? Puede ser por el mundo de relaciones o el sistema de relaciones, o tal vez por tu gusto por el fútbol, así no seas hincha de ninguno de esos equipos. Pero es posiblemente sí haya emociones, porque nadie puede sustraerse a ellas. La emoción que daría poder conversar de temas de fútbol o temas históricos con otros, la alegría que puede generar o el reconocimiento que puede obtener. Es posible, pero repito, para descubrirlo un poco más, lo más sensato desde el punto de vista profesional y científico, aunque no me dijiste que lo hiciera como científico, digámoslo, desde el punto de vista profesional, es indagar en tu experiencia vital y en tus relaciones. Y eso sí nos llevaría a una mejor respuesta. Entonces, excúsame que no logre dar la respuesta, pero sí, ¿qué debemos hacer ante preguntas de las que no tenemos respuesta? Investigar. Carlos Darío, a la pregunta que hace Sebastián, tenemos una persona que, hablando de todo esto y de la emotividad, a mí me llena de recuerdos hermosos, de mucha emotividad, porque fue nuestro decano en la Facultad de Psicología hace algunos años, y él quiere colaborar con la inquietud de Sebastián. Hubo una frase en la exposición de nuestro amigo que, aunque creo que es una cita, me impactó. Cada uno de nosotros es una narración singular. Cada uno de nosotros es una narración singular. Esa narración singular se da dinámicamente. ¿Qué quiere decir dinámicamente? Que hoy es una, mañana tiene matices diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra memoria está en la no memoria también, es decir, en el inconsciente. Porque nuestra identidad es una identidad que cambia, que es conflictiva, es una identidad que es no identidad. Cuando queremos saber quiénes somos, viene el interrogante de ¿verdaderamente somos? El psicoanálisis nos ha dicho que nosotros somos un ser en construcción. Es un ser, somos unos seres en construcción y estamos en construcción desde la no identidad, que en psicoanálisis se llama el ello, que es un pronombre neutro, es decir, no tiene identidad, a un proceso de convertirse en un ego que ya es identidad. Y empieza por la identidad con el nombre. El día que tú, ¿cómo te llamas tú? El día que dijeron Sebastián y tú dijiste soy yo, ese día empezó a construirse el ego.
Y ese ego tiene una dificultad muy grande porque ese ego se cree omnipotente, y la gran humillación de Freud fue que el ego está plagado de no egos, o sea, de ellos, de funciones que están al interior de nuestro proceso llamado identidad. Bueno, entonces acuérdate por la psicopatología que el mayor daño en la identidad, en el proceso psicológico de salud mental, de equilibrio psíquico, es la pérdida de identidad, y se llama como esquizofrenia. Y la esquizofrenia, el término griego esquisei, es ruptura de la identidad. Esquisei es ruptura. Entonces, la adquisición de una cierta seguridad en la identidad, en que yo soy yo, en que mi ego es el que se cree que domina todo esto, es el proceso de la psicoterapia. El proceso de la psicoterapia es ayudar al individuo a que el ego sea fuerte, en términos muy sencillos. Desde las diferentes maneras de enfocar la psicoterapia, al que el yo sea fuerte, el ego sea fuerte, el que tiene la conciencia de racionalidad, eticidad y libertad. Hasta ahí, porque yo no sigo haciendo una exposición demasiado larga. Excusen, y me alegro de estar nuevamente acá en la Universidad de San Buenaventura. Gracias, Pedro Pablo. Nos interesa saber si de la Universidad de Barranquilla tienen alguna pregunta para el magíster Carlos Darío Patiño. Buenos días. Buenos días. Sí, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Listo, muchísimas gracias. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos. A ustedes también, obviamente, por estar presentes acá. Le damos muchísimas gracias al magíster Carlos Darío Patiño, gracias al doctor Pedro Pablo por su presencia acá, qué rico. Y los invitamos entonces a un descansito como